política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Me da mucho gusto que en esta ocasión vamos a conversar con una mujer a la que yo admiro mucho, que es la comisionada presidente del INAI, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el traído y llevado INAI. Querida Blanca, muchas gracias por estar con nosotros en esta conversación. Muchísimas gracias a ti, Mauricio. Un gusto saludar a la audiencia del Canal 44 y del Canal del Congreso. Gracias. Pero sobre todo decirte que yo también tengo una gran admiración hacia ti desde hace muchos años, que gracias, te Blanca. he conocido como un gran activista para fortalecer la democracia en este país. Gracias, Blanca. Blanca, pues muchos años, porque hace muchos años que toda esta batalla comenzó. Recientemente cumplimos 20 años de que se promulgó la primera ley, aquella modesta todavía, pero muy potente porque abrió una brecha, ley de transparencia, de acceso a la información federal, de documentos federales. Y bueno, pues ustedes aprovecharon para hacer un recuento, Blanca. Efectivamente, hace algunos días, tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México y en Culiacán, llevamos a cabo 3 eventos, porque fueron las 2 entidades federativas que primero tuvieron ley de transparencia en este país. Así y es. desde luego la Ley Federal de Transparencia, que se publicó justamente el 11 de junio del año 2002. Mira. Y que a nivel federal, Mauricio, tú lo sabes bien, pues obligaba a que cualquier persona pudiera presentar una solicitud de acceso a la información pública a las autoridades y que éstas estuvieran obligadas justamente a responderles. Entonces, hicimos un evento para hacer un recuento precisamente de qué es lo que ha pasado a lo largo de 2 décadas y cómo hoy, pues, la transparencia efectivamente llegó para quedarse. Sí, sí llegó, Blanca, que obviamente han pasado cosas, ha pasado mucha agua en ese río del acceso a la información. ¿Cuál sería tu evaluación 20 años después como presidenta del INAI? Gracias, Mauricio. Mira, podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío. Y yo creo que hay que verlo justamente en esa dimensión que hoy nos permite a las y los mexicanos tener un derecho llave, un derecho instrumental que te permite acceder a otros derechos, como es el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. El conocimiento empodera a la sociedad, el conocimiento permite tomar mejores decisiones y hoy en México podemos acceder a la información pública a partir del uso del ejercicio del derecho a saber. Recordarás, Mauricio, tú desde la rendición de cuentas y algunos otros desde distintas entidades federativas, nos sumamos a ese gran movimiento que tú impulsaste y que era justamente buscar cohesionar esos esfuerzos que estaban desarticulados para que se pudieran construir instituciones, proyectos y políticas públicas con enfoque de transparencia. Y en ese sentido creo que a 2 décadas del derecho a saber, Mauricio, hemos avanzado. Quizá nos faltan muchos temas que podemos atender en la agenda, como la socialización del derecho, sobre todo para que grupos en condición de vulnerabilidad también puedan acceder a este derecho. Quizá hace falta seguir fortaleciendo ese trabajo con las autoridades para que, más allá de la obligación, sea parte de una conciencia, digamos, pública, el transparentar la información. Y creo que hay muchas tareas que seguramente podremos ir platicando a lo largo de este programa. Sí, Blanca, fíjate que hace poco veía yo la métrica de gobierno abierto que han ustedes
publicado con el CIDE ya periódicamente, ¿no? El INAI y el CIDE han hecho un excelente trabajo de acompañamiento para ir haciendo estas métricas. Y la última, la referente al 2021, me parece que traía una buena noticia, que era el hecho de que en la dispersión de quienes cumplen y de quienes no cumplen, hay de todo. Es decir, los pequeños municipios empiezan a incorporarse al cumplimiento de lo que deben publicar los órganos de los estados, los órganos autónomos. Hay de chile, de dulce y de manteca. Es decir, nadie puede decir que alguien se ha quedado atrás, ni nadie puede decir que alguien lleve mucho la delantera. Eso dice la métrica. ¿Tú lo ves igual? Efectivamente, Mauricio, como tú lo has señalado, la métrica del gobierno abierto es una herramienta muy útil que ha servido para medir la accesibilidad de las y los ciudadanos con respecto a la información que existe de parte de sus gobiernos y su incidencia en las decisiones de política. Y en ese sentido, esta métrica pues, nos permite ubicar distintos elementos de análisis en la materia. Te doy algunos datos precisos, Mauricio. El índice de gobierno abierto para el año 2021 fue de 0.48 en una escala de 0 a 1, es decir, a la mitad prácticamente. Y la calificación de la dimensión de transparencia, que es particularmente el tema, el elemento que tú mencionas, es de 0.61, compuesta por transparencia desde el gobierno, que está en 0.68, y transparencia desde la ciudadanía en 0.53. ¿Qué es lo que sale más bajo, Mauricio? La participación ciudadana, que es otro de los temas que es un reto que debemos nosotros trabajar en ello. Cómo incentivar para que la ciudadanía participe y también forme parte de las decisiones públicas. Yo creo que, si me permites, Blanca, quedémonos con esta idea para hacer aquí un corte. Tengo que llamar a un corte, pero me encanta quedarnos en este momento y regresamos después del corte a hablar de eso, de cómo incentivar la participación ciudadana en el uso de la información pública, porque para eso es. Si me permites un segundito, vamos a un corte, no se vayan, estamos con Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidente del INAI. Volvemos rápido. Estamos de vuelta con Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del INAI, que nos decía que la última medición de la métrica de gobierno abierto salió, pues hombre, no sale excelente, pero con buenos puntajes. La transparencia que ofrecen los gobiernos y el trabajo que hace la gente en materia de transparencia. Pero donde cae el puntaje y lo lleva hasta la mitad de la tabla en promedio es la participación ciudadana. ¿Por qué, Blanca? ¿Por qué está ese dato tan bajito? Fíjate que el INAI ha llevado a cabo también observatorios, Mauricio, sobre justicia y parlamento abierto, y lamentablemente el tema de la participación ciudadana siempre es un rubro, es un renglón que sale todavía muy bajo comparado a lo que en otros elementos se advierte que se ha avanzado más. La participación ciudadana, no cabe duda que depende de distintos factores y tenemos que incentivarla para que las personas también entiendan cuál es su posición en una sociedad democrática, donde el ciudadano participa, propone y la autoridad escucha y considera y toma en cuenta al ciudadano. Se trata de crear una línea más horizontal de diálogo entre la sociedad y el gobierno. Y en ese sentido, desde el INAI se han impulsado distintos programas para, por un lado, fomentar el derecho a saber, el conocimiento y en el uso del ejercicio del derecho de acceso a la información. Y por otro lado, querido Mauricio, también para llegar a distintos grupos en el país. Eso. Por ello hemos creado, por ejemplo, un programa de sensibilización de derechos de acceso a la información
y Protección de Datos Personales, que es el PROCEDE, que fue creado pues ya desde el 2015 y lleva 9 ediciones, donde hay proyectos que son financiados por el propio instituto y se procura que participen organizaciones de la sociedad civil. Es decir, hay que ir fomentando y construyendo ciudadanía a partir de proyectos específicos que permitan a la población dimensionar. Déjame entender esto, Blanca. Según mis cuentas, ahí tiene que ir junto con pegado, deja de ponerlo así. Como dice el refrán, para bailar tango se necesitan dos. Entonces, entiendo que el problema de la participación no solo se refiere a que la gente no pide o no accede, sino que tampoco encuentra muchos espacios en los que darle un clic, o en los que puede ir, o en los que puede reaccionar a las invitaciones que le hacen los gobiernos. En eso los gobiernos han sido mucho más conservadores, digamos. Es decir, ofrecen información, pero nada más, y ahí se plantan. Entonces, quizás se necesita de los dos lados, ¿no, Blanca? Efectivamente, creo que a veces el hablar de que la sociedad participe, a muchos gobiernos en los municipios les asusta, porque creen que están cediendo el poder de decidir, el poder de ejecutar a la sociedad, y eso pues desalienta a la gente, ¿no? Entonces, no cabe duda que necesitamos buscar ese acercamiento y escuchar más a la sociedad. Por eso creo, Mauricio, estoy convencida que el INAI no puede perder de vista su origen y el espíritu que generó y motivó la creación de este instituto, que es para la sociedad, que es para justamente responder a demandas ciudadanas, y que el derecho a saber sea digamos, funcione en ese esquema de contrapeso, en ese esquema de mecanismo de control ciudadano, para saber qué hacen las autoridades, cómo usan el recurso público, cómo se toman esas decisiones. Entonces, sí estoy convencida, como tú lo has hecho siempre, Mauricio, de la necesidad de involucrar más a la sociedad en las decisiones públicas, y de que podamos juntas y juntos pues construir gobiernos más fuertes, con la sociedad a un lado, colaborando, participando y desde luego activando mecanismos nuevos de participación ciudadana. Eso es un tema que en la era digital creo que debe de motivarse para el uso de las nuevas tecnologías. Y veo además, por cierto, Blanca, en eso de la tecnología y la participación de la sociedad, que también hay profundas desigualdades entre región y región. Para no variar, los estados más pobres del sureste tienen otra vez las calificaciones más bajas. Sí está vinculado, es decir, el ingreso per cápita de cada uno de los municipios, de los estados, con el uso inteligente de la información. Y ahí hay un desafío que atañe también a la pobreza, Blanca. Desafortunadamente sí, identificamos, y tú sabes que hay distintas encuestas que realiza el INEGI, una de las cuales tiene que ver con la disponibilidad y uso de las tecnologías de la información, donde se puede advertir justamente que las comunidades más alejadas son las que lamentablemente pues reciben menos información y son las menos favorecidas. Fíjate, Mauricio, para el 2020 casi el 92% de los usuarios de telefonía celular tenía, digamos, un equipo teléfono, ¿no? Sin embargo, esto genera un contraste también con la población que es usuaria de Internet. Y es que en la zona rural se ubica que el 50.4% de la población solamente es la que tiene acceso a Internet, es decir, solo la mitad de la población rural puede acceder a ello. Y esto contrasta naturalmente con lo que sucede en las zonas urbanas, que es del 78.3% de la población urbana que es usuaria de Internet. Entonces ahí identificamos justamente un reto enorme, cómo llegar a las zonas rurales, cómo lograr que la información pública también se acerque, y a través del derecho a saber nosotros estamos procurando en un plan nacional de socialización del derecho de acceso
a la información, que es el Plan DAI, Mauricio, socializar este derecho y buscar que con el Sistema Nacional de Transparencia, es decir, los 32 organismos garantes del país, puedan replicar y multiplicar el conocimiento en las zonas más alejadas de México. Pues eso es muy importante, hablar de eso. Blanca, si quieres, aquí hacemos un corte, porque me parece fundamental que hablemos del Sistema Nacional de Transparencia en particular. Y por cierto, si me autorizas, al regresar del corte, el tema ineludible, ¿cómo le vamos a hacer para defender al INAI? Si quieres, volvemos en el corte. Estamos hablando con Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidente del INAI. No se vaya. Estamos de vuelta con Blanca Lilia Ibarra, presidenta del INAI. Blanca, la verdad, ¿cómo han funcionado los órganos garantes de transparencia en los estados? ¿Cuál es tu impresión? ¿Sí jalan parejo? ¿Se atoran? ¿Están controlados por los gobernadores o no? ¿Cómo lo estás viendo tú desde el INAI? Mira, ha sido un camino que se ha construido a lo largo de estas 2 décadas. En efecto, hemos encontrado claroscuros porque muchas veces se quiere capturar desde las posiciones que hay en los organismos locales al Instituto de Transparencia. No obstante, el Sistema Nacional de Transparencia ha procurado mantener una cohesión, pero sobre todo mantener ese espíritu que impere en todas las entidades federativas. Buscar la autonomía en las resoluciones que están y que muestran evidentemente ese sentido de independencia, pero de apego a la legalidad. Y el INAI, como tú sabes, está facultado también para impugnar mediante acción de inconstitucionalidad las normas, Mauricio, que pudieran ser regresivas. Y lo Así lo hemos hecho, y también en temas de leyes de archivos y en otras más de datos personales, el INAI ha actuado, pero además el INAI también tiene la facultad de atraer recursos en las entidades federativas o de ser segunda instancia. Esto le permite a la sociedad mexicana, desde cualquier rincón del país, que si no queda conforme con una resolución de su organismo garante local, acuda con nosotros, efectivamente. Muy bien, eso hay que publicarlo más, Blanca. Por otro lado, porque la verdad, antes de que se nos vaya el programa, que no sé cuántos minutos nos quedarán, como 5 minutitos de esta conversación que estoy disfrutando mucho, la verdad, hay, Blanca, necesidad de, pues el presidente de la República, al principio del sexenio al menos, habló muy mal del INAI. Y ha propuesto incluso en distintos momentos de sus conferencias, pues que de plano lo absorba la función pública. Y bueno, yo he percibido últimamente que esa lógica ha declinado. No sé si me estoy equivocando, no sé si el presidente empieza a cobrar conciencia de lo importante del INAI o qué pasó. ¿Tú cómo lo vives desde el INAI, Blanca? Mira, Mauricio, yo te puedo decir que el INAI se ha mantenido justamente en esa línea de ser un organismo constitucionalmente autónomo que forma parte del Estado mexicano. Pero además representa una institución que genera equilibrios entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y yo insisto en lo que comenzamos en el programa diciendo, el INAI se debe a la sociedad. En ese sentido es sustituible porque defiende derechos ciudadanos, derechos humanos, y en ese sentido el INAI ha mostrado que más del 90% de las resoluciones que se han emitido han favorecido a las personas recurrentes. Digamos, de atribuirse las funciones del INAI a un órgano que integra la administración pública centralizada, se estaría vulnerando el principio de separación de poderes y del federalismo. Entonces, el INAI mantiene un diálogo respetuoso
un diálogo abierto con todas las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Sin embargo, pues hay que decirlo, no nació este instituto para ser cómodo a ningún gobierno, nació para todo lo contrario, ¿no? La Constitución y favorecer la máxima publicidad. Pues sí, todo lo contrario. Ustedes tienen que ser una monserga para todos los poderes públicos, para asegurar que no escondan nada, que no se hagan patos, ¿no? Que no se hagan gansos, diría yo. Nada de esconder la información. Oye, Blanca, y se ha dicho también que es caro. ¿Es caro el INAI? Que cuesta mucho al país. Bueno, yo creo que ese debate han sido también pues distintos cuestionamientos que se han dado al instituto. Tú bien sabes que la democracia cuesta y a veces cuesta caro. Sí. Bueno. Pero en el caso particular del instituto, te puedo decir que de los organismos autónomos, el INAI es el segundo que menos le cuesta a este país y que tutela derechos humanos que tienen que ver simple y sencillamente, por ejemplo, con la protección de los datos personales. Tanto vigilamos para el sector público como para el sector privado y el derecho de acceso a la información pública. El INAI no ha tenido aumentos a su presupuesto, es más, se ha venido desde el 2018, se redujo el presupuesto en un 18% para el 2019 y después siguió con un 2.5% inferior y hoy estamos, digamos, trabajando pues con muchos retos, porque somos cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, pero además, Mauricio, déjame decirte que a nivel internacional el INAI tiene un liderazgo importantísimo. Es verdad, en este momento presidimos la Asamblea Global de la Privacidad, que es la más importante que hay en el mundo en materia de protección de datos personales, pero presidimos también 2 organismos internacionales, que es la Red de Transparencia de América Latina. Sí, cómo no. Y también presidimos, que por cierto estamos celebrando en México la sede de la sesión ordinaria de la Conferencia Internacional de Comisionados de Información. Entonces, del mundo entero. Tenemos 3 presidencias, además de ocupar la presidencia del Sistema Nacional de Transparencia. Formamos parte del Sistema Nacional de Archivos, formamos parte del Sistema Nacional Anticorrupción y también ocupamos la vicepresidencia de la Red por la Integridad. Todo esto lo tenemos que hacer con las herramientas que tenemos. Y con 20% menos de presupuesto, Blanca, a lo largo de estos 3 años, tal como lo acabas de decir. Blanca, nos quedan como 30 segunditos más. Y yo no quiero cerrar pues esta conversación sin que nos digas así abiertamente cómo les ayudamos. Nos quedan 30 segundos. Dime abiertamente cómo podemos ayudar al INAI. Multiplicando el conocimiento y la utilidad social del derecho a saber. La mejor forma de abrazar al INAI es que el ejercicio del derecho de acceso a la información lo utilicen las personas y que den ese voto de confianza a las resoluciones que muestra justamente que el INAI está del lado de la gente. Aunque lo que salga de ahí sean cosas malas y le choque a los gobiernos. La academia es un aliado esencial, Mauricio, en nuestra labor para que llegue a más sectores de la población y que se pueda replicar justamente a través de ustedes, de los medios de comunicación, de los académicos, de los investigadores, para beneficiar a más comunidades y a más personas. De eso se trata, de favorecer la máxima publicidad de la información. Así lo haremos, querida Blanca. Gracias por estar aquí, gracias por venir a esta conversación. Muchas gracias a ti y a toda la audiencia. Te abrazo fuerte, nos despedimos de Blanca Lilia Ibarra, presidenta del INAI. Nos vemos en la próxima conversación.
política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.